Número uno, es la sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Una persona que está ansiosa o que tiene problemas de ansiedad es una persona que a veces se ve nerviosa o nervioso, ¿no? Que a veces está como que muy agitada, como que está muy tensa, que se ve como de alguna manera muy estresada de manera constante. Otro síntoma sería la sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe. Esto a veces llega a estar muy asociado con las personas que tienen fobia social, ¿no? La sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe es, si estoy en el caso de las personas con fobias sociales, pues bueno, si salgo con la gente o convivo con la gente o estoy exponiendo o algo parecido, pues bueno, se van a reír de mí, va a pasar algo malo, me van a empezar a decir de cosas, no sé. Entonces, pero es realmente una sensación constante, ¿ok? Otro es el aumento del ritmo cardíaco, perdón, que puede ser palpitaciones, que pueden ser también llamadas como taquicardias, la respiración acelerada o la llamada hiperventilación, que es otro síntoma. También esta parte como de si de alguna manera acabáramos de hacer ejercicio y nuestro corazón está latiendo muy rápido, nuestra respiración también es acelerada, ¿ok? Pero bueno, esto obviamente aparece en los problemas de ansiedad y los síntomas de ansiedad, pero pues sin haber hecho ejercicio, ¿ok? La sudoración, esto puede ser tanto en la frente de manera como que más común, también en manos o en pies, también puede ser un síntoma de un problema de ansiedad. Los temblores en extremidades, o sea, las manos empiezan a temblar, como que son personas que se ven muy temblorosas. Tantito, por ejemplo, quieren agarrar un lápiz o les dicen, oye, pásame algo, y las manos les empiezan a temblar. Las piernas también son personas que de alguna manera ya desarrollaron esta situación de estar con la pierna de manera constante moviéndola, ¿no? Y a veces ya lo hacen sin que realmente se den cuenta, ¿ok? La sensación de debilidad o cansancio. Los problemas de ansiedad en muchas ocasiones hacen que los pacientes que los padecen se sientan débiles o cansados, ¿no? Como que a pesar de que duermen bien, bueno, incluso cuando hay problemas de ansiedad, pues realmente llega a aparecer en circunstancias el insomnio. Entonces, pues se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? O sea, el mismo problema de ansiedad, pues no te deja descansar de forma adecuada, pero viceversa, ¿no? O sea, el cansancio también te puede detonar este tipo de problemas de ansiedad. O sea, eso se vuelve como que una situación ahí media complicada, ¿ok? Desconcentraciones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay una frase que dice, la mente de las personas con ansiedad o con problemas de ansiedad, mejor dicho, va a 1000 por hora. Y sí es verdad, o sea, en muchas ocasiones los pacientes que tienen problemas de ansiedad están haciendo una cosa y su mente ya está pensando en otras totalmente diferentes. O sea, no se pueden concentrar al 100% en lo que están haciendo. Ok, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Pueden estar haciendo sus tareas, a lo mejor una tarea de matemáticas o algo parecido, y su mente ya está pensando en otras cosas. Su mente ya está de, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué pasa si me levanto tarde? ¿Y qué bla? O sea, están pensando de alguna manera, de manera constante, y se pueden considerar que son personas distraídas. Pero realmente es que es un rasgo que no pueden concentrarse de manera correcta y adecuada a lo que están haciendo en el momento, porque su mente pues ya está de alguna manera pensando o anticipándose ante las cosas o circunstancias, ¿ok? Tener problemas para conciliar el sueño, bueno, esto pues ya es como que de alguna manera muy común el ver que las personas que tienen problemas de ansiedad que no puedan conciliar el sueño, que les dé insomnio, que se despierten cuando llevan 2 o 3 horas de haber dormido y les cuesta mucho volverse a dormir, etcétera. También otro es el estómago. Son problemas gastrointestinales, sobre todo a veces sentirse muy inflamado o inflamada, etcétera. Y también tener dificultades para controlar las preocupaciones. Son personas que les cuesta mucho trabajo controlar su nerviosismo, su preocupación que ellos o ellas tienen en ese momento. Y pues tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Esto es muy marcado en fobia social y en algunas situaciones de estrés postraumático, ¿okay? Muchas veces un generador de ansiedad, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen fobia social, es acudir a clases o es acudir a lugares públicos. En algunas situaciones de fobia social o trastorno de ansiedad social, como quieran llamarlo, a las personas que padecen o los pacientes que padecen este tipo de alteración, incluso pueden llegar a evitar pasar a baños públicos, comer enfrente de gente o de personas o comer en la calle por esta situación. Entonces, es otro rasgo de los problemas de ansiedad, la evitación de lugares, situaciones, objetos o incluso hasta personas que llegan